Hola a todos, bienvenidos a una clase más de la materia de Historia Socioeconómica de México, perteneciente al área de las ciencias sociales y del quinto semestre. El día de hoy estudiaremos el tema de la formación de la oposición en las elecciones presidenciales de 1988. Y el aprendizaje esperado de hoy es que se conozca la información de la oposición en las elecciones presidenciales del año ya mencionado. En el mundo sucedía exactamente lo que conocemos como la Guerra Fría y recordamos todos que fue ese conflicto ideológico, político, cultural y hasta deportivo entre los Estados Unidos, que representaba el capitalismo, y la Unión Soviética, que representaba el comunismo. Ambos sistemas políticos se habían enfrentado ya en diferentes situaciones, tales como la guerra de Vietnam, la guerra de Corea del Norte y también la crisis de los misiles cubanos, en donde fue allí para muchos historiadores pues el punto más álgido de esta rivalidad. Mientras eso pasaba en el mundo, la Guerra Fría, en México teníamos la situación del PRI. El PRI, el Partido Revolucionario Institucional, ya llevaba más de 50 años en el poder, ya había creado un sistema unipartidista en donde no permitía la democratización política, es decir, no permitía la reunión o la creación de nuevos grupos que hicieran una oposición a su gobierno. Y también se ha agregado mucho las reformas neoliberales, las cuales pues en un afán de liberarse, de gastar dinero en el presupuesto público, las reformas neoliberales sustituyeron esa necesidad de gastar y le pasaba ese gasto a empresas privadas, en donde servicios como la luz, servicios como la telefonía o incluso el gas, hasta la educación, correría ahora a cargo de empresas privadas y los ciudadanos o personas que quisieran hacer uso de ellas, tendrían que pagarlo sin esperarlo ya, pues serle otorgado por el gobierno, ¿no? También venía al país de una fuerte crisis de los años 70, especialmente por la guerra árabe-israelí, en donde al tener este conflicto por el control de la franja de Gaza en el Medio Oriente, los precios del petróleo bajaron, haciendo que nuestro país tuviera esa limitación del crecimiento económico, porque deben de saber que siempre el programa presupuestal que México hace año con año, es decir, el dinero que junta para gastarse en un año o en un tiempo determinado, siempre ha sido eh, contemplado a través del precio del petróleo, razón por la cual México en ese momento no esperaba la crisis que lo llevó al borde de la quiebra en los años 70. Bueno, y hablando un poquito más sobre estos años 70, se debe hablar un poquito más sobre el gobierno en turno, dado que será de vital importancia en las elecciones de 1988. Y me refiero exactamente a José López Portillo, cuyo mandato se caracterizó siempre por derrochar el presupuesto público en un momento en donde se tenía que guardar el dinero ante tanta especulación internacional a través de la guerra ya mencionada, y que en otras palabras no supo cuidar la salud financiera del país, llevando a los mexicanos a una crisis muy fuerte e incluso una devaluación del peso. Estas malas acciones del gobierno de López Portillo obligó a que más de la mitad de los mexicanos perdieran su empleo
y tuvieran que buscar una fuente de ingresos muy diferente a la que estaban acostumbrados, como por ejemplo ser vendedores ambulantes. La gran mayoría de los mexicanos que cayeron también en esta crisis económica decidieron emigrar a Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida para ellos y sus seres queridos, dejando atrás a su familia y arriesgando su vida en los pasajes más difíciles en el cruce de la frontera. Otra consecuencia de las malas políticas gubernamentales fue el aumento en la delincuencia, que la estadística de aquella época hacía referencia a que por lo menos la mitad de los mexicanos habían sufrido un asalto a mano armada, lo que conlleva a que la desesperación de muchas personas, pues bueno, los conduce a realizar actos ilícitos. También hubo un sector social en el que pudieron conservar su empleo, pero con un salario escaso. Normalmente estas personas realizaban manifestaciones en los principales puntos de la ciudad y bueno, la mayoría de sus peticiones radicaban en el ámbito salarial y laboral. Todo este cúmulo de problemas sociales llevó a la generación de una oposición, llevó a la conformación de nuevos grupos inconformes que casi todos bastante fuertes, con mucha presencia partidista y que bueno, en las elecciones futuras se iban a hacer presentes. Por lo que nos hace pensar que el rumbo del país estaba en juego. ¿Qué iba a pasar exactamente con México? ¿Qué iba a pasar con la nación? Pues bueno, es momento de conocer a los contendientes de la elección de aquella época. En primer lugar, tenemos al licenciado Carlos Salinas de Gortari, quien fue candidato por el PRI. Algunas de sus cualidades en campaña que promocionaba, pues bueno, era la de establecer a México mediante cambios comerciales, es decir, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este señor Carlos Salinas pues, era un brillante egresado de Harvard, donde estudió administración y después realizó su doctorado en economía pública en la misma universidad. A su vez también mantenía una base de tecnócratas, es decir, de diferentes políticos mexicanos que estudiaron en la mayoría de los casos en universidades norteamericanas. Algunos de ellos muy conocidos como el candidato Luis Donaldo Colosio, como Ernesto Zedillo y algunos otros que eran parte de este grupo tecnócrata, es decir, de nuevos jóvenes estudiados en el extranjero. Por el Partido Acción Nacional se presentaba el ingeniero Manuel Cloutier. Manuel Cloutier era egresado del TEC de Monterrey, estudiante de ingeniería agrónoma. En su lucha por la democracia contendió a ser gobernador de Sinaloa. También fue presidente de la Cámara del Comercio Coparmex. Y dentro de sus principales propuestas para lograr ser presidente, solicitaba apoyar al campo y a los empresarios mediante préstamos de créditos privados. A una unión de frentes partidistas, tenemos al último de los candidatos. Nos referimos al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El ingeniero Cuauhtémoc era hijo del presidente Lázaro Cárdenas, lo cual caía en él un legado político histórico muy importante. El ingeniero Cárdenas estudió en la UNAM y se graduó de la Facultad de Ingeniería Civil. Dentro de su carrera política logró ser gobernador de Michoacán, pero ante las prácticas del PRI decidió abandonarlo por considerarlo
corrupto y traidores a los ideales de la revolución. Su principal propuesta de campaña recayó en defender las mismas causas sociales de la revolución: apoyar al campo, otorgar trabajos dignos a los obreros, devolverle la dignidad al campesino, entre otras más. Los candidatos aguardaban con impaciencia la elección del día 6 de julio de 1988. Por primera vez existía una oposición fuerte capaz de ganarle al PRI. Todo el país dependía de la capacidad de estos hombres. Reflexiona conmigo, ¿qué candidato era el mejor para el país? Recordando que los tres habían estudiado en las universidades más prestigiosas de la nación y algunos del extranjero. ¿Por cuál votarías? Lo cierto es que gracias a las decisiones de estos hombres, nuestro país es lo que es hoy en día. Y lo demás es historia. Nos vemos. Hasta la próxima.